Como siempre es un gusto saludarles y bueno, pues en la semana, en estos días he estado pensando mucho en un libro que me gusta, que me encanta, que es el libro de Job, que se encuentra en la Biblia. La Biblia no es un libro, es un grupo de libros. De ahí viene, por ejemplo, de la palabra Biblia, biblioteca, ¿va? Son varios libros. Y bueno, pues son 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, en el canon de la Reina Valera y de la mayoría de las Biblias cristianas. Y aquí en el libro de Job hay algo que me sorprende, es muy especial, y es que Job, él de repente se encuentra con una calamidad, una situación que lo aflige, algo que cae sobre su vida, que son las noticias de que ha perdido su riqueza, sus animales, pero al final él pierde a sus hijos. Y cuando los pierde, él no blasfema contra Dios, sino dice: el Señor dio, el Señor quitó, es el nombre del Señor bendito. Pero en el capítulo 2 dice que Satanás va a Dios y le dice que Job no ha blasfemado de Dios, ni ha dicho nada mal, ni ha atribuido a Dios despropósito, porque aún conserva su salud. Y bueno, después convence de que quitarle la salud, y Satanás va y toca el cuerpo de Job, y Job enferma de lepra. Y bueno, cuando está enfermo, cuando toda la calamidad ha caído sobre él, imagínese usted que ya nada más falta que le suceda lo peor, la situación peor a Job, y su mujer le dice: maldice a Dios y muérete. Y luego él le dice: hablas como una mujer fatua, y ella termina abandonándole. Entonces Job se encuentra solo, abandonado, pobre, sin nada de recursos y completamente enfermo. Pero ahí vienen sus amigos, 3 amigos de él, que de verdad demuestran una amistad verdadera, porque qué amigos vienen de lejos, porque ellos vienen de diferentes lugares y van a pasar el tiempo con Job. Porque si tú piensas cómo fue el estado de Job en el momento en que estaba en aflicción o que estaba en enfermedad, realmente fue un tiempo que la pasó acompañado, especialmente de amigos, que no son conocidos, porque ellos dejan su comodidad, dejan su casa y van a ver a Job para consolarlo, dice ahí la escritura, para estar con él en los momentos difíciles. Yo creo que a cualquiera de nosotros nos gustaría tener amigos así. Nos gustaría tener amigos que sean capaces de dejar su comodidad y estar ahí con nosotros, al pendiente de nosotros. Bueno, pues estos 3 varones se reúnen ahí, y cuando se reúnen y comienzan a hablar con sabiduría, con inteligencia, muchas situaciones, muchas cosas, pues se cree que otras personas se acercan. De hecho, se va a acercar, aparte de los 3 amigos y Job, va a estar un joven llamado Eliú, que está escuchando la sabiduría y que al final interviene. Lo interesante de esto es que vamos a ver 4 puntos de vista diferentes, y luego un 5.º punto de vista, que es el de un joven. En esos 4 puntos de vista, de lo que acontece, de la aflicción, de quién es Dios, de si Dios permite esa aflicción sobre Job y por qué la permite, sus amigos van a tener puntos de vista que se asemejan a una posición que podríamos decir hoy religiosa. Cada quien tiene un concepto, cada quien tiene, por así decirlo, su forma de ver las cosas, y cada uno de ellos comienza a decirle a Job: tú estás enfermo porque hiciste algo mal, por ejemplo. Otro le dice: bueno, arrepiéntete y Dios te va a sanar. Y de repente, cuando está oyendo Eliud estas tres criterios, y está oyendo a Job, que Job se está defendiendo, que Job se está autojustificando, que él está diciendo, finalmente molesto, enojado, que no merece nada de lo que está pasando, Eliud interviene y dice que él comprende que no son los años los que dan sabiduría al hombre, sino el soplo del Omnipotente hace que el hombre entienda. En toda esta situación lo que miramos es algo parecido a lo que vivimos hoy en la sociedad, que son criterios diferentes. La gente defiende su religión, defiende el dogma o la doctrina, y hay quien incluso puede estar dentro de una religión y tener diferentes puntos de vista. Por eso es que en religiones hay grupos, y no es por atacar, pero por ejemplo
dentro del catolicismo hay franciscanos, agustinos, carmelitas descalciatos, etcétera. Todos tienen diferente punto de vista, y también, lo puedo decir así, en el cristianismo también hay pues algunos pentecosteses, bautistas, presbiterianos, ¿por qué no decirlo? Esa es la verdad, que se tiene diferentes criterios o diferentes formas de ver las cosas. Pero aquí lo interesante es que después de 5 opiniones, quien interviene con Job es Dios mismo, y no se pone a discutir de los argumentos, sino más bien le dice a Job: estuviste tú cuando yo hice las Pleiades, cuando yo hice la Osa Mayor, cuando yo formé el universo, cuando yo hice la tierra, el planeta, cuando le puse límite al mar. Creo que Dios ahí no trata de ponerse a la altura de una discusión, de ponerse a la altura de maneras diferentes de verlo, sino más bien Él quiere traer un lenguaje a Job como el que dice el salmista, que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces Dios se presenta como el creador, como el que hizo todo lo que mira, todo lo que ve Job, y que Él está, su sabiduría, su entendimiento es superior a todos los seres humanos. Y bueno, para no hacer más largo este discurso, finalmente Job, en el capítulo 42, que te recomiendo leer, reconoce algo. Dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Parece que lo que está diciendo ahí Job es: yo he oído mucho de Dios, yo tenía una forma de religión, una forma de ver las cosas por lo que oía, y normalmente los seres humanos estamos parecido a eso. O sea, lo que oímos, lo que nos enseñan, lo que es tradición, lo que es costumbre, lo que es cultura, eso es lo que traemos aquí. Y lo más interesante es que Job dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿A qué se refiere? A tener un encuentro personal con Dios. Creo que es difícil tener diferentes criterios, defender diferentes criterios, tener enseñanzas, doctrinas que vienen de alguna manera de hombres, de personas, conceptos. Quizás seas una iglesia cristiana de una manera, de otra iglesia cristiana de otra manera, y defiendes conceptos, defiendes enseñanzas o predicaciones, y dices: creo que yo voy a creer como dice este hombre, o otros van a creer como dice otra persona, no lo sé. Pero hoy te invito a reflexionar sobre que tú personalmente necesitas tener un encuentro con Dios. Tú personalmente necesitas conocer a Dios. De nada sirve tener una religión si no tienes una relación. Y creo que la gente está muy acostumbrada vaya la redundancia, a las costumbres, a las tradiciones, a las cosas que lo hacemos más que nada porque los demás lo hacen, porque los demás nos lo enseñaron. Pero Dios en su palabra te invita a conocerlo. Él te invita a conocerlo de una manera personal. Creo que cuando Job dice: ahora mis ojos te ven, él realmente está conociendo quién es Dios. Y a Dios hay que conocerlo así. Es más, la fe que pueda tener alguna persona que tú admires, o algún conocimiento que tú admires, sí tiene una fuerza para enseñarte, para instruirte, pero créeme que lo más grande es lo que tú conozcas personalmente de Dios, que tengas tu propia fe, que tú tengas tu propia experiencia, que tú conozcas a Dios. Una de las cosas que sí estoy seguro y que podemos entender en este momento es que Él nos dejó su palabra para poder leerla. A mí lo que me ha gustado siempre es la libre interpretación de las escrituras, y no que sean interpretadas por alguien o algún grupo que te diga que ellos tienen la verdad o que ellos la van a interpretar por ti. Creo que la Biblia, a través del Espíritu Santo, te puede instruir, te puede capacitar y te puede dar la sabiduría para poder entender la mente de Dios. Termino con esto. Dice que ¿quién conocerá la mente del Señor? ¿Quién conocerá sus profundidades? ¿Quién lo conocerá a Él? Realmente creo que no es aquel que se conforma a lo que oye o se conforma a la tradición que tiene. Creo que es aquel que va más allá con Dios, en una relación personal, en una entrega íntima, y es aquel que escudriña las escrituras con hambre y sed de Dios. Creo que al final Job entendió que la aflicción que había vivido tenía un buen propósito, y el buen propósito, como le decía este joven Eliú, fue que esa situación que vivía Job
lo iba a llevar a un propósito que el Eterno tenía, o Dios tenía, que era intimar más con Él, conocerlo más, conocer y tener la experiencia con Dios, y no tan solo porque te hayan hablado de Él. Que Dios te bendiga.